El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomemos asiento, por favor. Hay una situación que no es nada fácil manejar, y es el hecho de que hablen mal de nosotros, el hecho de que se digan cosas que puede ser que sea en parte verdad o en parte mentira, pero el orgullo, el buen nombre, la apariencia, cómo duele cuando se nos calumnia o se nos levanta falsos, y qué difícil es poder manejar todo eso. Mucha gente cae en depresión, otros se enojan, otros hasta se ponen violentos por esta situación en la cual de alguna manera hemos experimentado más de una vez muchos de nosotros, a veces con justa razón, otras veces tal vez no tanto, pero no deja de ser una complicación, no deja de ser una situación difícil de entender, difícil de manejar. Y es en este ámbito lo que vemos en la primera lectura, un hombre que empieza a hacer signos y prodigios. Los signos y los prodigios son obvios, no se pueden negar que están ahí, y entonces la mejor manera de destruirlo es a través de levantarle falsos, hablar mal. Me ha tocado ver en muchos momentos personas con una aparente entereza, con una aparente seguridad y también una madurez, venirse abajo cuando todo el mundo le da la espalda, cuando sus seres queridos no lo apoyan, viene una situación de un chisme que pone en peligro o destruye la unión familiar, destruye la confianza de sus amigos, y ya con nada se levanta esta persona. Es difícil, es difícil. Y es precisamente lo que vemos en este personaje de Esteban. ¿Sí? Empiezan a decir: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo, hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir el lugar y cambiar las tradiciones. Y lo interesante aquí de Esteban no son los prodigios que realiza, sino la manera de enfrentar esas acusaciones y esos ataques. Lo que llama más la atención, más que los milagros, más que los prodigios, es la fortaleza, pero la paz interior. O sea, la gracia que hay en este hombre, y que se le nota que hasta los mismos que lo estaban acusando y los que lo van a condenar, lo descubren. Dice: los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Es la gracia de Dios que había en ese hombre. Y es esa fuerza, es esa
entereza, esa paz, que independientemente que no puedes cambiar lo que está a tu alrededor, no puedes manejar ni evitar esas situaciones que en este caso puede ser la difamación, el ataque, la burla, la mentira hacia tu persona, no lo puedes evitar. Y está ahí. Y este hombre con esa entereza, con esa presencia, descubre ante sus enemigos esa presencia de Dios. ¿Qué era lo que tenía este hombre? La gracia. Algo tan sencillo y tan simple de mencionar, pero que pues es tan difícil a veces de poder entender y más llevarlo a cabo. En algunos pasajes bíblicos, especialmente en Lucas, se oye como se menciona una mujer llena de gracia, la quejaritomene, o sea, aquella mujer que está completamente llena del amor de Dios. Esto para el día de ayer trataba de explicárselo a los niños. Y yo les decía en la misa de niños, puse un vaso con agua y dije, ¿de qué está lleno el vaso? De agua. Tiré el agua, luego le metí basura al vaso, casi lo llenamos el vaso. Le digo, ¿y se puede llenar completamente de agua? Pues no. O sea, se puede poner agua y los huecos que no ocupa la basura va a ser llenado del agua. Pues así es el corazón de nosotros. Cuando nuestro corazón está ocupado, difícilmente puede ser llenado de gracia. La quejaritomene, María estaba completamente llena porque en ella no había pecado. En nosotros, desgraciadamente, hay muchas cosas que ocupan ese lugar. Y aunque Dios nos quiere llenar y llena esos huequitos, esos vacíos, a veces no es suficiente. A veces no es la suficiente fuerza. Y uno es cuando empieza a dudar de su fe. No, pues es que ya le pedí a Dios, ya le recé, ya me paré de cabeza, ya hice una novena, ya me fui de rodillas rezando y nada. No es la gracia. Es el poco espacio que le damos a la gracia en nuestras vidas. Y mientras no nos vaciemos, vamos a seguir batallando. Y vamos a seguir culpando. Pues es que Dios no me escucha, Dios no me responde. No, Dios ya te llenó. El espacio que tú le dejaste llenar. Hasta que no nos vaciemos. ¿Cuándo podemos ser llenados completamente? Hay un momento maravilloso donde podemos ser los llenos de gracia. Cuando nos vaciamos, cuando nos confesamos. Cuando tenemos la oportunidad de confesarnos, es el vaciarnos para ser llenados de Dios. Por eso a veces a mí me da mucha pena y tristeza cuando la gente viene a confesarse y ni siquiera saben confesarse. Bueno, padre, usted pregúnteme y yo le digo. Pues si no soy adivino, por un lado, o por otro, así con pues todos los pecados, me acuso de todos los pecados. Pues me estás diciendo que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no funciona de esa manera. Entonces llama la atención la gracia de Esteban ante esa realidad de la difamación, del ataque, de la burla, del abandono de todos sus seres queridos. Y cómo nos ayuda a entender cuánto nos hace falta vivir llenos de esta gracia. O sea, irnos llenando de la gracia de Dios. Primero hay que vaciarnos, hay que limpiarnos, sacramento de la confesión, y en la misa tenemos muchos momentos de llenarnos de gracia. Por ejemplo, otro momento de limpieza es cuando al iniciar la misa el sacerdote, hermanos, para celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios. Es cuando estamos sucios, pero no con pecados mortales, pecados veniales. Y si lo hacemos sinceramente, es un gran momento, pero lo desperdiciamos. O sea, ya lo hacemos mecánicamente, no hay una conciencia. Lo repetimos como periquitos, pero no hacemos conciencia de esa oportunidad maravillosa de, bueno, ay, ahorita me peleé o me molesté. Bueno, Señor, perdono. Y esto ayuda a que en los siguientes momentos poder ser llenados, por ejemplo, el momento de la escucha de la palabra, lo que es la lectura, el momento de la homilía del sacerdote. A veces, pues tal vez no sean las mejores homilías, pero algo se le puede aprender al sacerdote, alguna cosita que esté diciendo. A lo mejor no está tan desvariado el cura y puede servirte. Otro momento hermoso, por ejemplo, cuando
el Padre Nuestro, o en el momento de la paz, o el momento hermosísimo que es para llenarte, es el momento de la comunión. O sea, hay muchos momentos en los cuales también la meditación de la palabra en tu casa, la oración, o sea, hay muchos momentos en los cuales podemos estar llenándonos de esta gracia. Pero qué difícil es cuando al enfrentarnos, repito, a situaciones, en este caso lo que nos presenta la palabra, ¿no? Esa difamación. No tenemos la fuerza espiritual, no tenemos esa paz, culpamos a Dios. Y decimos, no sirve. Obviamente es una estrategia de Satanás para que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo, dejemos de tener esa disciplina espiritual, dejemos de querer cambiar pues nuestra vida porque sentimos que no funciona. Unos dicen, no, padre, pues siento que voy como los cangrejos para atrás, nomás siento que no funciono. Pero bueno, en este ámbito vemos también lo que nos presenta el Evangelio. El Evangelio es una continuación del acontecimiento de los discípulos de Emaús, 2 hombres que van caminando, se encuentran con Jesús, no lo reconocen, después lo reconocen y regresan emocionados a hablar con los demás. Y es lo que nos dice el texto. Dice, no, perdón, eso fue ayer. No, es de la multiplicación, perdón. Es de la multiplicación de los panes. Cuando Jesús da a comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminar sobre el lago. Entonces, hablamos aquí de signos y prodigios, hablamos de milagros. Estos hombres han visto cómo se multiplica el pan y el pescado, comen, han visto cómo son sanados enfermos, han visto cómo han resucitado Lázaro, han visto expulsión de demonios, o sea, han visto grandes cosas. Y entonces Jesús está con sus discípulos, los discípulos se van en la barca al otro lado, Jesús camina sobre el mar y los alcanza y llegan al otro lado. Entonces es lo que nos dice ahorita. Dice, desde la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca. Bueno, van y lo buscan. Y dice, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y esta es la parte que quisiera que meditáramos. Les dice Jesús, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Entonces, aquí hay 2 aspectos de los cuales hay que tomar en cuenta. Primero, el trabajar por el alimento de la carne. Los judíos están buscando a Jesús y Jesús les denuncia. No me buscan porque hayan visto signos, me buscan porque han comido. Es bueno esto, pero no es suficiente. Tienen que buscar algo más grande, lo espiritual. Y hay gente que busca lo espiritual, pero no está preparado para lo espiritual. ¿Por qué? Porque se quedan atorados en los signos, se quedan atorados en las manifestaciones que existen, los milagros, las apariciones. Hay gente aquí en la comunidad, de los laicos que vienen aquí a misa de diferentes partes, hay gente que tiene el don de visión, hay gente que incluso puede hablar con las ánimas benditas, hay otros que tienen visiones de la Virgen o de Jesús. Sí lo creo, sí es verdad. Pero el problema aquí no es tener esas visiones. El problema es entender qué significa y no quedarse atorado en esas visiones. Porque hay gente que ni con las visiones entienden cuál es la plenitud, cuál es el alimento verdadero. Se quedan así como extasiados de que se les apareció, de que oyen, de que ven, pero no entienden el alimento que da la vida eterna. Dice, no se preocupen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. O sea, el alimento de la carne, el alimento espiritual, el alimento sentimental, el alimento intelectual, son necesarios, pero todos estos nos tienen que llevar al alimento de la vida eterna. O sea, todo esto me tiene que llevar ¿a qué? A esa realidad. Desgraciadamente, estamos a veces en otra sintonía.
no entendemos, no comprendemos y nos preocupamos tanto por esos alimentos temporales o por esos signos que terminan tan confundidos. En mi experiencia, cuando trabajaba con jóvenes fuera de la iglesia, o fuera de la comunidad religiosa, cuando yo era laico, recuerdo que había muchos retiros, muchos movimientos muy bonitos, pero todos se basaban en signos o en señales, a veces sentimentales. Ya lloraron, se siente bonito este retiro, ay, es que aquí se siente bien especial. Pero ¿qué pasa cuando ya no tienes esas señales? ¿Qué pasa cuando ya no tienes esos sentimientos? Tu fe ya no es la misma, ya no tienes esa fuerza. Por eso mi Señor dice, no se preocupen o no trabajen por esos alimentos temporales que no nos van a dar la fuerza espiritual. Hay que trabajar por el alimento que da la vida eterna, que es el ejemplo que tiene Esteban. Enfrenta el dolor, enfrenta el sufrimiento, está solo, no tiene comida, no tiene amigos, no hay quien lo quiera, no hay quien lo atienda, no le dan nada, pero él tiene esa fuerza, ese alimento capaz de hacerlo enfrentar su propia muerte y el abandono de todos. Ese es el alimento que necesita el alma. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, pues a veces estamos con nuestros seres queridos y eso es bonito, pero ¿qué pasa cuando estás solo? Cuando no tienes ni un perro que te ladre, cuando aparentemente no vales para nadie. Yo creo que todos nos hemos sentido a veces como cucarachas fumigadas. No te pela nadie, estás en medio de tanta gente y te sientes solo. Y esto en todos los niveles, a veces la adolescencia, en la juventud, en la vida adulta, y no se diga en la vida ya de la tercera edad. ¿Cuántas veces personas se han sentido no queridas, no amadas, no entendidas? Y no porque sea verdad, sino porque a veces las circunstancias así lo aparentan y caen en depresión, caen en las situaciones que luego nomás no pueden salir. El alimento que da la vida eterna, ese alimento es el que nosotros debemos de procurar. Me ha tocado, y bendito sea Dios, conocer de esas personas maravillosas que han enfrentado tantas situaciones difíciles y tienen ese alimento. Han quedado solos. Tengo un testimonio muy bonito de un hombre. Perdió a su familia en un accidente de tráfico. Un amigo lo traicionó e hizo que lo corrieran del trabajo. Y aparte, pues lo estaba buscando la policía por el fraude que cometió el amigo. Se tuvo que ir del país, sin familia, sin dinero y como un traidor. Hace poco tiempo, hace algún tiempo, me lo encontré. Volvió a tener otra familia, tiene ahora un mejor trabajo, vive en el extranjero y está bien. ¿Cuál es la diferencia de esa persona a muchos? Que él nunca dejó su alimento de vida eterna. ¿Fue doloroso? Sí. Con ganas a veces de no seguir, tirar la toalla, pero él siguió alimentándose, sosteniéndose con ese alimento, que es lo que tenía Esteban y que es lo que tienen tantos hombres y mujeres en esos momentos de crisis, en esos momentos también de persecución, ese alimento que puede cambiar completamente nuestras vidas. Pero es difícil hablar de esto con una persona que no conoce de Dios. Van a decir, bueno, pues de cuál se fumó, cuál se lastronó el padrecito. Pero ustedes que pertenecen a esta comunidad, los que nos oyen a través de los medios que ya tienen ese crecimiento, saben a lo que me estoy refiriendo. Saben que existe esto porque lo han experimentado, porque han notado un cambio, esa transformación que dices, es que hay algo nuevo en mí. Y no es algo físico, no es algo sentimental, ni es algo intelectual. No es por conocer más, no es por sentir más. No, es una experiencia en tu espíritu. Y los fregadazos son más duros, y vienen más fregadazos, y vienen más situaciones difíciles. Pero ese alimento
es el que te sostiene, es el que sostuvo a Esteban y es el que ha sostenido a muchos de los santos y mártires, y que ese alimento está ahí para ti. Solamente hay que aprender a llenarnos de esa gracia, de esa fuerza, y empezar con lo básico. ¿Cuál sería el principal, el alimento espiritual? Le preguntaron a Jesús. Con esto termino. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús dijo, muy sencillo. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Esto se define la vida eterna. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. La obra de Dios empieza en esa entrega, en esa fe. Y recuerden que la fe viene de la escucha y de la obediencia. Entre más escucho, entre más obedezco, la vida eterna, o sea, el acto de la resurrección empieza a tener poder en mí. ¿Te vas a ver igual? No cambia, no te vas a poner más guapo ni más guapa, ni tampoco vas a perder kilos. No es un tratamiento de belleza física, es un tratamiento de belleza espiritual y de fortaleza espiritual. Entonces, sí es importante que entendamos de este alimento que no se acaba, el que dura para llevarnos a la vida eterna. Y hoy es el que voy a preparar para ustedes. En este momento voy a preparar ese alimento, y que muchos, desgraciadamente, todavía está demasiado ocupado su corazón con tantas cosas, que por más comuniones y más oraciones no hay esa plenitud, porque está ocupado. Vaciemos el corazón, vaciemos la mente de todo aquello que no sea de Dios y aprendamos a vivir de este alimento maravilloso. Esto implica a veces sacrificar el alimento temporal, ayunos. Esto implica a veces sacrificar el alimento sentimental o el alimento intelectual, y aquí es donde entran los sacrificios. Pero en nuestra cultura, hablar de ayuno, sacrificio, hasta los padrecitos ya no creen en eso. Ay, eso es para una mística antigua, esto ya no se usa. Me ha tocado oír a sacerdotes que dicen eso. Entonces yo digo, o está lleno de Dios, o pobrecito, no se ha dado cuenta que todavía nos falta mucho. Pidamos pues a Dios nuestro Señor que busquemos y alimentemos nuestra vida con este alimento que dura hasta la vida eterna. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en sus corazones.